corazón sediento de ti. Corazones, Señor, abiertos para escuchar. Sumérgeme. Aleluya, 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 aleluya. Sumérgeme. Dios eterno, oh Dios de gloria, oh Dios de misericordia, Padre nuestro que estás en los cielos, reciba honra, reciba la gloria, Padre. En esta hora nos unimos todos nosotros porque hemos creído y le hemos creído a su palabra, Señor, y buscamos profundizarnos en ella, entender mejor el plan de salvación, comprender la verdad de su verdad, Señor, el sentido de su orientación, Señor, enlácenos con lazos de amor espiritual, Señor. Llénenos, Señor, con su Santo Espíritu, lleno con esta luz divina y santa que es Cristo Jesús, Señor. Humedezca nuestros corazones con el agua de vida eterna, Señor, y denos el pan de la enseñanza en este día, de conformidad a su voluntad y a su poder y su gloria, Padre. Permítame entender con profundidad todo cuanto podamos, Señor, comprender de su reino, todo lo que te ha hecho para que comprendamos el plan de salvación, Señor. Edifíquenos en esta tarde, en este día edifíquenos, Señor, permeabilice nuestros oídos, dirija, Señor, nuestras palabras, nuestro sentido, colóquelo, Señor, aprécialo, sosténgalo, encarcérelo en su reino, Señor, en su divina voluntad, porque no quepa nada de duda en nosotros, que nada nos distraiga, que nada nos saque, Señor, de este aprendizaje divino y santo que en esta tarde estamos comenzando, que en esta hora estamos dedicando, Señor, a conocer de su divina palabra. Bendito sea, Padre. Bendito sea su Cordero Santo, su Hijo unigénito, su varón santo que descendió de los cielos hacia nosotros, Señor. Bendecimos su Santo Espíritu, Señor, y le pedimos en esta tarde su misericordia que perdone nuestros pecados, Señor. Perdone nuestras ofensas y permítanos, Señor, ser suyo cada día más y más y más, Señor. Por eso en este día, Señor, le imploramos que su Santo Espíritu sea con nosotros en la enseñanza, en el aprendizaje y en la prédica de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, buenas y santa tarde. La paz de Cristo Jesús esté en vuestros corazones. Vibre, Señor, nuestro corazón con su presencia. Que cada uno de mis hermanos entienda que hemos venido a este mundo para servirle y servirle a usted y a los que usted ha creado, Señor. Mirar a los de abajo como si estuviesen arriba y mirar a los de arriba como si estuviesen abajo. Para compartir este evangelio, Señor, iniciamos en el capítulo 19 del libro del Génesis, Padre Santo. No sin antes, mi hermano, decir lo que vamos a hacer en esta tarde de forma muy especial. Vamos a dar algunos saltos, algunos versículos del 19, porque es necesario que entremos al 22. En el capítulo 22 del Génesis está la conclusión del plan de salvación, y por eso en este día vamos a unirlo los dos, el 19 y el 22, solo con el interés de que comprendamos qué es lo que estamos buscando. Como siempre hemos dicho y como es nuestro lema, es San Juan 5:39. Por otro lado, le queremos informar que si vamos a dar este salto es por la necesidad que tenemos de entrar ya en el libro del Éxodo, que también debemos comenzar a ver en el Éxodo el plan de salvación tal y como el Señor lo tiene cubierto y como reveló en Cristo Jesús. Vamos entonces a entender que vamos a ir dando algunos saltos, tenemos alguna cita, y si algunos de los hermanos tienen interés en seguir conociendo en el capítulo 20 y el 21, que cojan la Biblia y podemos en cualquier momento responderle lo que tenga como inquietud después de la clase o en próximas clases. Vamos a comenzar con la lectura del Génesis 19. Dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Muy bien, excelente. Páreseme ahí, mi hermana y mi comadre del alma. Sí. Recuerden que cuando estábamos dando el capítulo 18, lo que se le presentaron a Abraham fueron 3 ángeles, no 2. Y les pongan atención que están en plural. Sin embargo, Abraham está hablando en singular. ¿De qué se trata esto? Porque ahora resulta
que cuando llegan los ángeles a Sodoma, ya son dos, ha desaparecido uno. Los hermanos leen estas cosas y no le prestan atención a esos detalles que por ser mínimos que tienen importancia. ¿De qué se trata la visita a Abraham? Cuando llegaron tres ángeles a Abraham, hay una representación en esa literatura del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Por eso Abraham dice, ahora Señor, no dice ahora señores, sino ahora mi Señor. Se está hablando del Dios único, incluyendo en él Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿qué resulta? Que cuando llegan a Sodoma no está. El que no está es el Padre Celestial. Pero ahí está Cristo Jesús representado en esos ángeles, está el Espíritu Santo. ¿Y por qué no está el Padre ahí? Porque el camino que estaban llevando estos ángeles, donde iban a llegar era al mundo del pecado. Y el Padre Celestial no soporta el pecado. Quien pudo soportar el pecado, quien está entre los pecadores, son el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. El Padre no se contamina, no se roza con el pecado, no soporta la presencia del pecado. Por eso dice, llegaron pues los dos ángeles. O sea, están representando en la literatura a Jesús y al Espíritu Santo, mas no al Padre. El Padre no puede estar ahí, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso ahí no hay santidad, es el mundo de Sodoma. Y como no hay santidad, los que están en Sodoma no pueden ver al Padre Celestial. De eso se trata esa pluralidad en la llegada de Abraham, ese lenguaje singular de Abraham y esta representación ahora de dos ángeles. Continuemos. Terminando ese versículo que dice, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Amén. Sigamos, siga. Génesis 19:11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Muy bien. Ahí tenemos, Entonces, para sí. que podamos ver a qué se refiere eso que se cumplió en Cristo Jesús. Hay una cita ahí. Lucas 4 del 28 al 30, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Eso es ceguera también. Esa es la ceguera que aparece en Sodoma. Justamente eso, cuando van a atacar a Jesús, se le produce una ceguera y se le escapa. Eso mismo pasó en Sodoma. Se hubo una ceguera y no encontraban la puerta para entrar donde estaban los ángeles. Y ahora en Cristo Jesús es que se cumple eso. Lo que sucede es que los hermanos quieren el detalle, la descripción del acontecimiento realizado ya en el Génesis y no puede ser. Porque el Génesis lo que tiene es un mensaje de lo que va a acontecer. Y si es un mensaje no puede tener detalles. Por eso estamos decodificando esos códigos bíblicos que nos enseñan a nosotros que el cumplimiento de la palabra se dio en Cristo Jesús. Todo lo que Jesús hizo está envuelto en estas situaciones del Génesis y el Éxodo. Por eso está murgando sobre ella. Continuemos. Cita 3. Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían tomado sus hijas, y les dijo, espantaos, salid del lugar que va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bendito sea el Señor. Ahí está. Ahí está. Cuando está en Sodoma, noten lo siguiente, que es muy importante que anotemos esto. El llamado del Señor
siempre es al jefe de familia. Desde el Génesis 3, cuando hubo la aparición del pecado con Adán, el Señor no llamó a Eva, llamó a Adán. Cuando visita la familia, la aldea donde está Abraham, es con Abraham que habla. Cuando llega a Sodoma no habla con toda la familia, habla con Lot. O sea, nosotros los jefes de familia somos responsables de la presencia del Señor en nuestras casas, en nuestros hogares. Somos nosotros responsables, no son los hijos, somos los jefes de familia que tenemos esa responsabilidad. Y lo dice muy claro ahí. Inmediatamente los ángeles le hablan con Lot, le está diciendo, ¿dónde están tus hijos? ¿Quién más tú tienes aquí? Y le hacen un llamado. Le hacen un llamado, llámalos, se van todos de aquí. Pero no salieron todos. De ahí solo salió la familia de Lot. Es solo la familia porque los yernos de Lot no formaban aún parte de la familia de Lot. Entonces no pueden estar en el plan de salvación de la familia. Por eso se ríen. O sea, las personas que están en relación con la familia nuestra y que no entienden el evangelio, que no comprenden el plan de salvación, que no han sido tocados por el Espíritu Santo, no pueden entender nuestro papel en este mundo. Y no lo pueden entender porque no es por esfuerzo nuestro, ni por comportamiento nuestro. Es por revelación del Espíritu que tienen que entenderlo. Por eso es que la palabra nos dice a nosotros que prediquemos, mas no nos preocupemos por la reacción de la persona que recibe el mensaje. Eso es un asunto del Espíritu Santo y no nuestro. Allí estaban los ángeles, Jesús y el Espíritu Santo representados. Se le hizo el llamado y se rieron. ¿Sabían ustedes que en el ministerio de Jesús hasta su familia se reía de Jesús? Se burlaban de Jesús. Llegaron a decir que Jesús estaba loco. Y lo dice la palabra, que su madre y sus hermanos salieron a buscarlo porque estaban fuera de sí, o sea, estaban locos. Hasta que no le tocó el Espíritu Santo. Y estamos hablando de María y los hermanos de Jesús. María, la que no tuvo el embarazo de Jesús sin tener varón. Ella se dejó seducir por sus otros hijos. Y salió a buscar al Mesías. Salió a buscar al Hijo que el Señor formó en su vientre. Increíble hasta dónde podemos llegar los seres humanos. A no tener la fe en el Señor, la confianza en las cosas del Señor, hasta que el Espíritu Santo no llega a nosotros y nos identifica y nos da a nosotros la luz suficiente para entender y lo que es mejor, nos enseña a comprender su plan de salvación. Continuemos. Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Muy bien. Se volvió estatua de sal. ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene esto en el Evangelio? Lo que hemos sido llamados y estamos en el camino de la salvación. Eso es lo que está pasando allí. Esa familia va camino a la salvación porque van a destruir a Sodoma. Van en camino de la salvación. Pero ¿qué resulta? Que miran para atrás una de ellos, la mujer de lo que representa la vida, miró hacia atrás. Y al mirar hacia atrás, nos está diciendo a nosotros que no podemos mirar hacia atrás porque perdemos la salvación. El que entra en este surco de salvación es una semilla que tiene que fructificar en ese surco. No puede dar marcha atrás porque perdemos la salvación. Esa señora perdió su salvación solo porque miró para atrás con el llamado hecho, con la defensa del Señor sacándola del pecado y salvándola de la destrucción. Con todo eso, viendo a los ángeles en su casa, escuchándolo hablar, caminando con ellos porque van dirigiéndose hacia otros lugares para salvarse. Y eso nos pasa a muchos hermanos. A muchos hermanos les pasa eso. Tienen la unción del Espíritu Santo, tienen dones del Espíritu Santo.
y miran para atrás. El mundo lo llama, el pecado lo llama. Y aunque se esté destruyendo el pecado, se convierten en estatua de sal, porque si no llegan a la ciudad de pecado, en el camino se congelan, se dañan. Y de eso es que trata ese pequeño versículo que está ahí. Miró para atrás, se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué la compararon con estatua de sal? Porque en esa época había muchas sales a orilla del mar. En el mar Rojo estaba lleno de muchas sales. Y para ellos en esa época, la sal era muy peligrosa, porque no le permitía tener suficiente pescado en el mar Rojo. Pero como no podía tener suficiente pescado ahí, no era muy fructífero, entonces la sal era la que hacía daño. En ese momento se convierte en estatua de sal, como si en algo dañado, en algo sin fruto. De eso que se está hablando en esa parte. Continuemos. Versículo 31 al 36. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Santo. Ahí está. Notemos lo siguiente en estos versículos, cuando habla de Lot. Si ustedes se fijan bien, si recuerdan muy bien las clases que dimos, el estudio que estuvimos dando sobre el diluvio, es algo parecido, guardando la distancia de la relación con las hijas de Lot, con lo que pasó con Noé. Se embriagaron. Noé se embriagó y estuvo desnudo y sus hijos tuvieron que cubrirlo. Y él hasta maldijo a uno de sus hijos. Deben recordarlo. Entonces la historia se repite con Lot. ¿Por qué? Señores, los que estamos en el plan de salvación, los que tenemos el llamado para salvarnos, los que estamos caminando bajo la luz del Espíritu, tenemos que tener mucho cuidado. El pecado nos acecha y no nos deja en paz. La tentación es para nosotros, no es para los ángeles. La concupiscencia es para nosotros, no para los ángeles. El demonio no busca ángeles, nos busca a nosotros. Y aún dentro del plan de salvación, aún dentro del proyecto de la salvación del Señor, cometemos pecado, pero menos mal. Felices somos, porque no somos santos, sino somos perdonados en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso es que habla Pablo. O sea, no le temo al pecado porque soy perdonado. Lo que temo es pecar para ofender al Señor. Pero no le temo al pecado. El pecado yo lo enfrento. Porque yo no le puedo temer al pecado porque yo estoy en el plan de salvación. Lo que no voy a cometer el pecado, no voy a convertirme en pecado. Pero si alguno es acusado por el enemigo de pecador, abogados tenemos en Cristo Jesús. Él lo dice. Él es nuestro abogado. Entonces, en este episodio de Lot, que es igual al episodio de Noé, embriaguez. En esa época la embriaguez era un pecado de corte mayor. Y todavía en la palabra lo que contiene es el embriaguez. Porque el ser humano pierde el control. Y todo el que pierde el control cae en pecado. ¿Por qué? Porque ha perdido el equilibrio y la santidad que hay en él. Y al descontrolarse,
no puede manejar la santidad. Y el que no puede manejar su santidad necesariamente está manejado por el pecado. Eso es lo que aconteció en ese momento de Lot. Fíjense que hay una embriaguez continua, al igual que Noé. Y nótese también que en este caso, a pesar de la redacción que sigue al pie de esos versículos, no sigue mencionándolo en pecado, sino que la descendencia de esas mujeres, hijas de Lot, de las hijas de Lot, son descendencia de pecado. O sea, los hijos que ya tuvieron son el fruto del pecado. Entonces el pecado continúa en la tierra todavía. Igual que el pecado en la tierra destruida. En el caso de Noé, el pecado continuó. Sodoma se destruye y el pecado continúa. Y tiene que continuar porque solamente hay uno que puede destruir el pecado. Un solo. Y lo veremos entonces en el Génesis 22. Continuemos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Un momentito. Hay una cita guardada o no la guardamos. Están aquí las citas. Sí. Adelante, Franklin. Ok. Tenemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, déjame decir que cuál a otra hora, un momentito. Para la próxima cita la vamos a ver ahora. Ustedes oyeron esa cita como dice. Cogió su hijo unigénito. Y en el Génesis dice, toma tu hijo único, a quien tú amas. Repito, toma tu hijo único o tu único hijo a quien tú amas. Lo primero es que no es verdad que es el único hijo de Abraham. Lo segundo es que no es verdad que es el primogénito de Abraham. Ya existía otro hijo de Abraham con la sierva Agar, Ismael. Entonces, ¿por qué el Señor dice, toma tu hijo único a quien tú amas? Porque ese es el hijo del Espíritu. Ese fue el hijo que el Señor engendró en Sara. Ese es el hijo que tiene valor real en la salvación. Ese es el hijo que representa el sacrificio próximo de Jesús. El hijo, tu hijo único, a quien tú amas. Si lo cogemos en el terreno humano, el Señor está discriminando a Isaac, a Ismael. Y no es verdad. Ismael. No está discriminando a Ismael. No lo está discriminando. Le está diciendo, para el plan de salvación no cuenta la carne. Le está diciendo, para el sacrificio por la salvación no cuentan los seres humanos. Cuenta lo que yo hago. No lo que tú me das, no lo que tú me quieres dar, no lo que tú puedes darme. Cuenta mi espíritu. Lo mío es lo que cuenta, no lo tuyo. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Absolutamente nada. Y lo vamos a seguir viendo más adelante. La próxima cita. Sí. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Exacto. Ahí está el episodio completándose. El Hijo que se ama es el Hijo del Señor, es el que ha de venir, es el que vino, es el que partió de este mundo. Ese es el Hijo
de que abre este episodio Abraham. No puedo estar acusando y hablando bobería de que ahí descienden y no descienden y descienden y no. Eso es bobería religiosa. Lo importante es darnos cuenta que la salvación no viene de los hombres, que tuvo el Señor que darse a sí mismo para salvación. Este es mi hijo amado. Toma tu hijo a quien tú amas, tu único. A él oíd. Señor, a quien tenemos que escuchar, a quien tenemos que oír, no es a ningún santo, no es a ningún predicador, no es a ningún evangelista, no es a ningún sacerdote. El oído espiritual nuestro tiene que estar en Cristo Jesús. Es en Jesús que tiene que estar. A Él oír. Oír a Jesús. Esa es nuestra fuente. Los humanos pueden indicarnos, pueden orientarnos, pero el oído nuestro, que es el oído espiritual, no el que está ahí dentro de las orejas. No, no, no. El oído del Espíritu solo tiene una sola salvación, que es en Cristo Jesús. Y ese oído tiene que estar pendiente para escucharla. Ese oído tiene que estar vigente y abierto para escuchar la palabra de Cristo Jesús. A Él oíd. Él, a Él. Y les repito, Él, porque en el principio del Génesis comienza con eso mismo. En Él, el principio, en Él, o sea, en Jesús. No es el inicio de nada, en Jesús, que eres el principio y fin de todo. A Él oíd. Falta una cita. Sí. Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres Hijo amado, en ti tengo complacencia. Santo, santo. El único que complace al Señor es su propio Hijo. Y lo complació. Padre, si es menester que esta copa pase de mí, que sea ahora, pero que se haga tu voluntad. Lo complació. En ti me complazco. En ti tengo complacencia. Tú eres que me satisface, tú eres que me llena, tú eres que me da gozo, tú eres que me da la felicidad. Tú. No, nadie más. Solamente hay uno. Uno. Por eso aparece en Abraham tu único hijo. Y Abraham ya tenía otro hijo. Pero no, es el Espíritu que está hablando al Espíritu. Tu único hijo, tu hijo espiritual, el que yo te di, no el que tú engendraste. Es el que yo te di. De eso se trata. Continuemos. Laura. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, Un y cortó. momentito, Laura, un momentito, mi amor, un momentito. Oigan como dice ahí. Se levantó de madrugada y hizo con un burro, un asno. Enalbardó. Enalbardó, lo preparó. Y llamó dos palos, fue que llamó, que dice ahí, dos maderos. 2 siervos. Y tomó 2 siervos de él. ¿Para qué cogió Abraham ese asno? Para caminar rumbo al punto del sacrificio. El burro no llegó al sacrificio, lo encaminó, camino. Señores, ahí está la primera parte del sacrificio de Jesús. Entrando a Jerusalén, ¿en qué entró a Jerusalén? Tenemos una cita aquí. Aquí Sí. hay una cita. Adelante, Karina. Mateo 21:7. Y trajeron el asno y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Ahí está.
Ahí está. Jesús entró a Jerusalén en un burrito. Es en un burrito, es aquella canción de Navidad muy hermosa que todavía está vigente entre nosotros. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. El burrito sabanero. Es que Jesús entró en un burrito. Llegó en un burrito a Jerusalén. Por eso Abraham tiene que preparar un burro, enablar un burro. Entonces coge a caminar con 2 siervos. Atención, dice 2 siervos. Continúa. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Un momentito ahí, un momentito. Se apió del burro y dejó debajo de la cima donde iban a hacer el sacrificio a los 2 siervos. Esos 2 siervos que están ahí son los que acompañaron a Jesús en la cruz del Calvario. Pero al igual que el burro, no eran parte del sacrificio, sino compañeros del sacrificado. Jesús fue clavado en la cruz con 2 extraños en su alrededor, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero ellos no eran parte del sacrificio, pero acompañaron al sacrificado. Y ahí lo tenemos. Llegó un momento en que se paran. Ustedes llegan hasta aquí. El burrito se queda aquí con ustedes. Entonces, cojo la leña. ¿Y qué pasó con la leña? Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él... Párate bien, tranquilita ahí, al pasito, mami, vamos al paso. Tomó la leña y la puso sobre, encima, sobre. Repito, tomó la leña y la puso sobre su hijo. ¿Qué es leña? Leña es madera, leña es palo. Tomó la leña, tomó el palo, tomó la madera y la puso sobre su hijo para subir al lugar del Calvario. Ahí está justamente la ruta que tuvo Jesús con la cruz a cuesta. Ahí está, con el madero sobre sus hombros. Ahí está representado. Ese es el valor que eso tiene. Ese valor espiritual está representado ahí con Abraham en el sacrificio. No es otra cosa que hay. Es ahí que está el mensaje. Estamos decodificándolo. Jesús tuvo un trayecto por la vía dolorosa, como le llaman, con una cruz a cuesta. Madera a cuesta. Y con ese madero subió. Y es lo que está diciendo, lo que acabamos de leer, ese versículo. Vamos a leerlo otra vez, mi vida. Léeme. El 7, Laura. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Muy bien. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí hay otra cita, Laura. Un momento. La cita que está ahí. Dios Maritza. Cordero. La cita. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios
He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Dios se proveerá de cordero. Él se proveerá, no que Dios proveerá, no. Él se proveerá a sí mismo de cordero. No es como dicen muchos hermanos, Dios proveerá, no, Dios se proveerá de cordero, se proveerá de cordero. Padre, ¿dónde está el animal del sacrificio? Tranquilo, hijo, que Dios se proveerá de... He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se provee de cordero porque no acepta sacrificios humanos, el sacrificio de Él mismo por nosotros. Es Él por nosotros, no nosotros por Él. Es Él por nosotros. Ese es el valor de la salvación. Ese es el valor del plan de salvación, del sacrificio de la cruz. Que no nos costó nada. Nada nos costó. Gratuito. El Señor proveyó todo. Todo lo proveyó el Señor. Continuemos. Perdón, yo quería hacer una acotación histórica que tiene mucho valor en este sentido. Y es que el monte Moriah es donde estuvo el templo y donde está ahora el templo de los musulmanes, la mezquita. Pero el monte Calvario está en una ladera del monte Moriah. Es decir que la Vía Dolorosa quizás fue el mismo eje por donde subió Abraham al monte Moriah, porque el monte Moriah, cuando Abraham todavía no era Jerusalén. No, pero no. después fue Jerusalén. Fue la Jerusalén que David conquistó a los cananeos. Sí, muy bien. Buena aportación. Lo importante es que entendamos que lo que estamos viendo nosotros aquí no es para hacer historia, es para comprender el plan de salvación, que está descrito ahí, pero escondido, velado. Y si no lo buscamos en Cristo Jesús, nunca lo vamos a descubrir. Sigamos entonces. Gracias, hermano. Sigamos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Párateme ahí. Párateme ahí. Ató. Atar es inmovilizar. No significa otra cosa que no sea inmovilizar. Pero oigan como dice, repite esa cosita otra vez, Laurita, por favor. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Un momento, lo ató, lo inmovilizó y lo puso sobre la leña. Ya la leña no está sobre él, sino él sobre la leña. Jesús murió en la cruz, sobre la cruz, atado en la cruz. Ese es el mensaje que hay que decodificar ahí. Sobre la leña, lo puso sobre el madero. Jesús murió sobre un madero y atado al madero. Eso es lo hermoso que hay guardado en el Antiguo Testamento, que el Señor nos reclama y nos dice en San Juan 5:39. Son esas escrituras que hablan de mí, dan testimonio de mí. De eso que está hablando. Y esa gente que Jesús le está diciendo, conocían al dedillo las escrituras, las recitaban como un versículo cualquiera. Para ellos es lo mismo que decir los zapatitos me aprietan la media, me dan calor, que recitar las escrituras. El problema no es recitar las escrituras. No es conocer los versículos, los capítulos, los libros de la Biblia. No andar con la Biblia debajo de una sila como si pudiera hacer una ósmosis corporal con ella. Es entender lo que estamos hablando, lo que estamos leyendo, lo que estamos diciendo. Es comprender el mensaje espiritual. Por eso yo me niego a escuchar prédicas que hablan de historia del Antiguo Testamento. Porque la verdadera historia del Antiguo Testamento se llama Cristo Jesús. Vino a cumplir con todo lo prometido,
con todo lo escrito. Ese es el valor de esos versículos. Primero le puso la leña sobre los hombros y caminó con un muchacho. Vía dolorosa, Jesús con su carga de cruz. Padre, ¿y dónde está el sacrificado? ¿Dónde está el asunto? Va a dar la bendición de la salvación. Entonces ató, inmovilizó al muchacho y lo colocó sobre la leña, sobre la cruz. Lo colocó atado sobre la cruz. Eso es lo que significa. No te mortifiques por aprenderte los versículos. Apréndete el mensaje, que es lo que da salvación. Nadie se salva por conocer los versículos bíblicos. Nos salvamos por entender, comprender y hacer nuestro el sacrificio de la cruz. Ahí sí hay salvación. Por eso yo no entiendo tanta teología y teología y teología y teología y filosofía. ¿Para qué tantas cosas sobre Cristo? Solo en Cristo hay salvación, punto. No hay más nada que buscar. Y ahí está descrito eso muy bien. Sale con un asno, sale con 2 siervos, hace un trayecto, lo detiene, ustedes llegan hasta aquí y ahora el sacrificio es de este muchacho y mío, no de ustedes. Los que se crucificaron con Jesús, les repito, no son parte del sacrificio. Acompañaron al sacrificado, pero no son parte del sacrificio. Parte del sacrificio era Cristo, solo Él. Por eso dice, ahora toma a tu hijo, al que ama, tu único. Y por eso dice la palabra, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es uno solo. No hay más nada que buscar. Es solo en Cristo Jesús. Concluyamos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho y ni le digas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Muy bien. Entonces, Sigue. okay. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Muy bien. En lugar de su hijo. ¿Por qué en lugar de su hijo? Porque no era el hijo de Abraham. El sacrificado no era el hijo de Abraham, era el hijo de Dios. Es el hijo de Dios. Por eso dice, el Señor se proveerá de cordero. Porque es el hijo de Dios. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese que dijo esa palabra se llama Juan el Bautista. Ese sí estaba claro en las cosas. Por eso se aisló del mundo judío. Porque sabía que ese mundo religioso, con toda la sapiencia que tenía por siglos, nunca habían entendido el mensaje. Pero él sí lo entendió porque él fue engendro para entender el mensaje. Juan el Bautista fue un engendro de una mujer estéril, Y fue engendro de una mujer estéril para que comprendiera el mensaje y abriera el camino del Señor. Por eso decía, yo no soy digno de soltarle ni siquiera el cordón de su sandalia. Ese sí entendió el mensaje. Ahora nosotros tenemos que entenderlo también. Juan lo entendió sin vivirlo. Nosotros lo hemos vivido e históricamente lo hemos estudiado. Hagamos nuestro calvario, no para sacrificar a Jesús, sino para glorificar a Jesús y darle gracias al Padre por él entre nosotros. Que al fin y al cabo, Él es el camino, esa es la verdad y esa es la vida. Concluimos ahí. Concluimos ahí. Está bien. Los versículos siguientes comienzan a hablar de una serie de genealogía,
A partir de ahí, no la vamos a estudiar porque todo concluye justamente en este capítulo 22 del Génesis. Los restantes capítulos de Daniel y todo esto tienen que ver con justamente con el mismo proyecto de salvación. Y tengo interés que comencemos a ver el libro del Éxodo para que entendamos también dónde está Jesús en el libro del Éxodo y podamos entender que no se trata también de un asunto histórico, porque le advierto desde ahora, para que se agarren bien la cintura. El Éxodo no existió. Porque el Señor no es segundo de nadie, es primero. Y el Éxodo tenemos que hacerlo tú y yo. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque ese mensaje es para nosotros, no para hacer clase de historia. Por otro lado, estemos estudiando, entremos en el Éxodo. Si alguien tiene alguna pregunta previa de los capítulos que no vamos a dar, estamos en la firme disposición de conversar con ustedes sobre eso. Y en principio decirle esta misma tarde que Sodoma sí existió, Sodoma existió y fue destruida también. Hay estudios muy bien establecidos de la destrucción de Sodoma, ya lo hablamos en capítulos anteriores, de un meteorito que reventó a Sodoma y 5 aldeas más. O sea que todavía hay rastro ahí, eso se ha encontrado, eso está ahí. Lo que no existió es lo que no existió fue Los Ángeles ahí. Pero el Sodoma sí existió y se utilizó la destrucción de esos meteoritos sobre Sodoma como inspiración que el Espíritu Santo aprovecha para colocar el mensaje de salvación. ¿Terminamos ahí? ¿Alguna pregunta? Una pregunta entonces, doctor. Entonces, pero Sodoma existió y todo lo que describen de Sodoma sí existió, la maldad y todo el pecado que hubo en esa tierra, ¿sí existió? ¿O? No. El pecado de ahí es el mismo pecado de todos los pueblos del mundo. Lo que pasa es que al ser destruido en esa época dijeron, fue que Dios vio tanto pecado que lo quemó. Acuérdense que antes todo era pecado, Entonces, pero existió, pero no, esa destrucción nada tuvo que ver en el campo espiritual nuestro, sino que se produce como un meteorito que cayó allí, incluso ahí ya guardado. Yo le estuve hablando mucho, estuve hablando de la Torre de Babel, y hablé sobre eso. Cerámica y porcelana que se han encontrado, que no fueron hechas en horno, sino justamente por el calor de un meteorito. Eso ha sido muy bien estudiado, muy bien estudiado. Incluso ya se sabe hasta la fecha y la hora en que cayó, según el estudio del que ha hecho la NASA y el servicio de los rusos en cuanto a aeronáutica y cosas parecidas. Ellos han estudiado bastante eso. Lo que sirvió fue de inspiración. Eso es como coger la Torre Gemela ahora y hacer una inspiración divina, decir que Dios le mandó fuego porque ahí se estaba vendiendo las almas, todas esas cosas. Pero sabemos muy bien cómo pasó todo. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? Y la sal tiene mucho que ver porque está próximo al Mar Muerto. El Mar Muerto, tú coges el agua y cuando la sacas, se convierte en sal de una vez afuera. Es decir, y la gente flota en el Mar Muerto. Es decir, que cayera fuego sobre la sal y que la sal se solidificara es posible. Porque estaba próximo al Mar Muerto, la ciudad de Sodoma y Gomorra. 5, no solo 5, eran 8 y se borraron 5 con los meteoritos. Sí. ¿Quién más? Yo solamente, ¿Pregunta? no es pregunta, solamente quería comentar que hay una parte de la explicación que acaba de hacer Nazaret sobre el hecho de que no se trata de memorizar los versículos, sino de comprender el mensaje. Eso tiene un valor incalculable dicho por él y dicho por personas conocedoras del Evangelio. Es decir, ¿cuánto tiempo se invierte cuando la persona se involucra o participa en una iglesia
determinada. ¿Cuánto tiempo se invierte en memorizar y aprender y leer y andar para arriba y para abajo con una Biblia sin dedicarse a entender cuál es el mensaje que el Señor tiene para mí y qué quiere que yo haga con mi vida y qué servicio quiere de mí? Entonces creo que eso tiene un valor muy grande y me identifico mucho con eso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? No hay más nada, entonces oramos. ¿Podemos cerrar ya? Una cosa, doctor. Padre. Una última. Ajá. Cuando decía Una- que dijo Dios se proveerá, pero sí en Filipenses 4:19 sí Dios dice que Dios proveerá. Es así. ¿Cómo? Escúchame, que no oí bien. Yo vuelvo y repito, que no se escucha. Está lloviendo por aquí ahora. Repítelo. Sí, en Filipenses 4:19 dice Dios proveerá. Eso tiene Exacto. la parte del 22:8. Sí, eso tiene que Dios proveerá el sacrificio. Dios se proveerá del sacrificio. Es que nosotros queremos coger la palabra para hacernos ricos. Dios no proveerá. Él provee porque nosotros, pero Él provee primero por una situación que Jesús aclara muy bien, ¿eh? Jesús en eso no se perdió nunca. Dijo muy claro, buscad el reino de Dios y su justicia primero, que las demás cosas vienen por añadidura, porque Él provee. Pero primero hay que buscar el reino. Hay que estar en el reino. Incluso dice en otro momento que te afanes, no va a añadir un codo a tu estatura. O sea, buscar el reino primero. Cuando tú estás en el reino, ya tú estás cultivando las bendiciones del reino. Entonces ya tú tienes provisiones del reino. Yo soy testigo de eso. Es posible que ahora tenga menos que antes, pero soy más feliz. ¿Por qué? Porque las provisiones materiales no dan felicidad, dan problemas. Hay que estarla cuidando de los ladrones, del tiempo, de todo. Pero que por eso dice, hay que buscar el reino primero. Entonces Él provee estando en el reino, porque buen pagador es el Señor. Eso sí se lo puedo asegurar. Paga muy bien. Okay. ¿Quién más? Bueno, el Señor está terminando esta clase en este momento con una gran lluvia. Padre, gracias por la lluvia. Señor, que sea en nuestros corazones que esté cayendo. Que sea en nuestros espíritus que esté cayendo esa lluvia de bendición. Señor, inúndanos, dirígenos. Bautízanos de nuevo en el Espíritu y a los seres tuyos, Padre. Necesitamos vuestra presencia, Señor. Necesitamos conocer de tu amado Hijo, Padre Santo. Necesitamos conocer tu Santo Espíritu de tu plan de salvación. Padre, gracias. Gracias por la enseñanza de este día. Gracias por todos los hermanos que han puesto sus oídos para escuchar, Señor. Gracias por cada familia aquí representada, Padre. Gracias por el amor que nos demuestra día a día a nosotros, Señor. Hágase siempre vuestra voluntad sobre nosotros. Colócanos en su agenda, Padre. Y haga de nosotros seres de testimonio vivo, que testificar en vida todo lo que del cielo hasta nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre vuestro, en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo. Amén. Y amén. 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 Saludo a todos. Aleluya, gloria a Amén. Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Las aguas producen fruto en la tierra y en el... Y frescura en el ambiente. Mucha agua por aquí también. Del cielo. Por aquí también llueve mucho. Está lloviendo mucho. Por aquí también está lloviendo. Por aquí también llueve muchísimo. En Mao Alberto también llueve. La República está siendo bautizada. Así es, así es. Luz, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien. Entré bien. tarde porque no estoy en la capital, pero entré al final. Muy bien. Que Dios te bendiga y te proteja por ahí, Juanina. Adiós, Luz.
Hola, ¿cómo estás? Bien, Nazaré, gracias. ¿cómo está? Aquí tenemos matrille hoy. Sí, Ah, Sí, tenemos a Ana, tenemos también a sí. Josefina. Y también tenemos Amén. a Esperanza. Esperanza, ¿dónde estás, Esperanza? Amén, amén. Qué placer me dio ver el doctor. No sabía que tenía ese don tan divino. muy gracias. Excelente estuvo. Gracias, mi vida, La gracias. clase estuvo muy bonita, esa es la verdad. Gloria al Señor. Esperanza Durán, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Oh, doctora, ahí está Esperanza. Esperanza inútil, flor de desconsuelo. Así es, aquí estoy. Qué linda, mi amor. Me encantó esa charla, de verdad que sí. Gracias. Por la gloria del Señor. Así es. Toda la gloria para él. Amén. Lo que hay que seguir. Dani tenía una alabanza, parece que se va a quedar para la ¿Cuándo es la semana que próxima viene. charla? Todos los sábados, Esperanza. Todos los sábados a las 6. El próximo sábado estaré en Virginia, pero trataré de unirme. Claro. Porque Allá. me voy el viernes. Bueno, allá saluda al presidente nuevo. Bueno. Señor, la lleven bien. Amén. Bien. Igual para ustedes. Abrazo a todos, bendiciones. Amén. Bye. Amén. Bye. Bendiciones. Bye, bye.